Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Bastidas, como ya les comentaba Daniel. Tengo varios años trabajando como trainer para Lortec, dictando cursos Microsoft en el área de infraestructura y es un placer estar esta noche con ustedes. Sobre todo en estos días que hemos tenido una actividad distinta porque hemos estado, pues digamos que en nuestros hogares llevando esta cuarentena. Ya ven la pantalla que compartí, ¿verdad? Si están viendo la primera, la lámina de presentación. Sí, sí, por supuesto. Excelente. Bueno, yo voy a detener el video para que se haga más fácil la transmisión de la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, en esta noche vamos a trabajar con el módulo 7 de lo que sería el curso 7740, que es dijéramos, el módulo inicial o el curso inicial para una certificación especializada en el área de servidores Windows Server 2016. Entonces, hemos querido tener esta sesión de hoy basándonos en un módulo que sirva como ejemplo de lo que sería un curso con LowerTech en el área de infraestructura. Hemos podido seleccionar cualquier módulo, tomamos este porque es uno de los que se pudiera decir que representa lo que sería un día típico de clases en un curso de lo que sería Windows Server 2016. Eh, Fíjense bien, este módulo es un módulo que, digamos, viene después de haber tenido ya una introducción a lo que son las plataformas de Windows Server 2016 y donde ya se han definido un poco las diferentes ediciones en las que viene el sistema operativo y algunas características principales relacionadas principalmente con el tema de almacenamiento y algunas otras características. Este módulo a mí me gusta tomarlo como ejemplo porque trata varios aspectos que son comunes para todo el área de infraestructura. Entonces me parece que puede ser de valor para tener una sesión única y que también sirve de abreboca a lo que es el estudio en esta área de infraestructura, en donde, bueno, a mí me gusta tanto trabajar y donde me ha tocado dictar cursos desde Windows Server 2003 hasta ahora. Entonces, un vistazo a lo que vamos a ver en la noche de hoy. Vamos a definir lo que serían los niveles de disponibilidad. Vamos a ver lo que es la planeación de alta disponibilidad y recuperación de desastres con soluciones enfocadas en estas dos áreas. Y vamos a revisar con más detalle lo que serían estos escenarios de alta disponibilidad en máquinas virtuales de Hyper-V. Vamos a ver también lo que es el uso de la herramienta Windows Server Backup, tanto para los respaldos como para las recuperaciones o restauraciones de datos. Y también vamos a ver una introducción a lo que es alta disponibilidad con la característica de failover clustering que tenemos en Windows Server 2016. ¿De acuerdo? Muy bien. Comenzando entonces con la primera lección que tiene que ver con alta disponibilidad. Lo primero es definir qué es eso de alta disponibilidad. Entonces, nosotros podemos decir que tenemos alta disponibilidad cuando todas las partes de una aplicación o de la infraestructura sobre la cual opera esa aplicación debe ser altamente disponible. Y un ejemplo de lo que serían los componentes que están involucradas o que están involucrados en una infraestructura sobre la cual opera una aplicación, tenemos esto que están acá. Por ejemplo, toda la infraestructura de data center, todo lo que es el hardware de los servidores sobre los cuales está instalado y opera esta aplicación. También lo que sería la solución de almacenamiento que que utilizan esos servidores, también toda la infraestructura de red sobre la cual van las comunicaciones, la conectividad hacia Internet
y los diferentes servicios de red, tales como, por ejemplo, los servidores DNS, los servidores DHCP, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa, digamos, la continuidad en la disponibilidad? A ver, recuerden tener los micrófonos en mute para, para que tengamos una comunicación fluida. Entonces, para nosotros, digamos, estudiar, analizar lo que es el tema de continuidad de negocio, continuidad en la disponibilidad, todo lo que es el tema de alta disponibilidad, es importante, digamos, revisar algunos aspectos, porque en principio, en cualquier tipo de negocio, la gerencia va a pedirnos a nosotros que trabajamos en la parte de infraestructura, mira, yo quiero que esto funcione siempre, que nunca se caiga. Entonces, en principio, todos desearíamos contar con plataformas altamente disponibles, pero en infraestructura, en tecnología, al igual que en la mayoría de las áreas de la vida, los recursos son escasos y las necesidades son abundantes. Y esos recursos que tienen límites, que tienen, digamos, limitaciones, hay que administrarlos de una manera eficiente. Entonces, para poder, digamos, primero determinar dónde es necesario que nosotros busquemos esas soluciones de alta disponibilidad, debemos realizar estos análisis. Lo primero es, entonces, hacer un análisis de impacto de negocio. Es decir, entender cuál es el impacto en el negocio cuando deja de funcionar una aplicación. También revisar lo que sería un análisis de riesgo. ¿Qué significa hacer un análisis de riesgo? Bueno, es tratar de listar todas aquellas eventualidades que pudieran producir una interrupción en la ejecución de esa aplicación que estamos revisando. Entonces hay que hacer un análisis de riesgo para tratar de entender cuáles son las amenazas y cuál es la velocidad de que se materialice esa amenaza. Entonces también hay que hacer análisis específicos para cada una de las aplicaciones y también entonces preparar las estrategias de continuidad de negocio para las diferentes aplicaciones, porque no todas las aplicaciones tienen el mismo nivel de criticidad. ¿De acuerdo? Entonces es importante realizar ese análisis de continuidad de negocio. Ahora, cuando tratamos de entender qué significa que es eso de continuidad de negocio, bueno, esa continuidad de negocio debe ser, debe reflejar los requerimientos de negocios en relación con la disponibilidad de sus aplicaciones. Entonces, nosotros, cuando vamos a planear la estrategia para mantener la continuidad de negocio, deberíamos incluir algunos elementos tales como esto que se muestran aquí. Primero, lo que serían los SLAs para los sistemas de tecnología. Los SLA, ¿qué son? La mayoría de las personas que trabajan en el área de infraestructura nos familiarizamos con los SLA, que son los Service Level Agreements o los acuerdos de niveles de servicio, en donde se reflejan los detalles en cuanto a los compromisos para la prestación de cada uno de esos servicios, en este caso relacionados con tecnología. Después lo vamos a revisar un poco mejor. También nosotros deberíamos incluir en esa planificación todo lo que serían la información de contacto y el perfil detallado de todo el personal que está relacionado con la recuperación de un eventual problema o desastre. También deberíamos incluir en esa planificación un sitio alterno, siempre que ese análisis justifique que tengamos un sitio alterno. Es decir, si ocurre un incendio, si ocurre un terremoto, si se materializa algún otro tipo de amenaza que impide el acceso a las instalaciones de la empresa, ¿qué pasa? ¿Se detiene el negocio? Sí, no. Si existen formas de mantenerlo operativo, entonces hay que tener un sitio alterno. También soluciones alternas.
soluciones de contingencia, en donde el negocio quizá no pueda seguir operando al 100% de sus capacidades, pero que podamos tener alguna solución que al menos mantenga operativo aquellos elementos esenciales. También, entonces, deberíamos definir cuáles son las caídas o el tiempo fuera de línea máximo permitido para cada aplicación. Es decir, cuando nosotros hacemos ese análisis, hay que definir cuáles son esas aplicaciones no esenciales y cuánto tiempo podemos sobrevivir sin ellas. Entonces, antes de nosotros planear, diseñar cuáles van a ser nuestras estrategias para construir soluciones de alta disponibilidad, lo primero que deberíamos hacer es levantar información para poder entonces planificar de una manera eficaz y también eficiente. Entonces, ¿de dónde tomamos esa información? Bueno, ya estamos hablando de lo que es el análisis de impacto de negocio y de los análisis de riesgo. Es decir, tenemos que entender cuánto pierde la empresa por unidad de tiempo cuando se cae una aplicación. Si tenemos un sitio web por medio del cual se hacen ventas en línea, por ejemplo, debemos entender que hay algunos riesgos, tales como un ataque malicioso, tal como una caída en la conectividad de Internet, tal y como que se dañe el servidor o los servidores sobre los cuales está operando ese sitio web, etcétera. Tenemos que ver cuáles son las amenazas que pudieran afectar a algunos de los servicios que tumbarían ese sitio web y en ver en qué medida, es decir, con cuántos bolívares, dólares, pesos, se va a afectar a la empresa por cada hora, por cada minuto o por cada día, por ejemplo. Entonces, esos dos elementos debemos manejarlos para cada una de las aplicaciones. Ahora, cuando nosotros tenemos, ¿verdad?, ya esta información levantada, podemos revisar cuáles son las tecnologías que tenemos para mejorar la continuidad de negocio, entonces poder preparar algunos presupuestos y poner sobre una balanza que vale más la pena si construir una solución altamente disponible con la inversión que involucra o aceptar o absorber la pérdida que tiene el negocio en cada una de esas caídas. En algunos casos vale la pena invertir en algunas de estas soluciones que vamos a estar revisando. En algunos otros casos no. En algunos otros casos quizás trabajemos con algunas soluciones de contingencia, tratando de reducir el tiempo fuera de línea, pero aceptando quizá parte de esa pérdida porque aún son inferiores a lo que tendría que el negocio invertir para evitarlas. Entonces, bueno, ¿qué tecnologías tenemos nosotros a la mano para minimizar esas pérdidas? Es decir, para evitar las caídas o para reducir el riesgo, es decir, mitigar esas situaciones de riesgo o para eventualmente manejarlas de alguna forma alternativa, con alguna solución, digamos, de contingencia. Fíjense, por una parte tenemos el NLB, que son las soluciones de balanceo de carga. Eso NLB significa Network Load Balancing, que tiene que ver con soluciones para el balanceo de carga en red. También tenemos las soluciones basadas en la característica de Failure Clustering, que hay dos formas de manejarlas, ya las vamos a ver. Una enfocada a lo que es darle alta disponibilidad a las máquinas virtuales, y de esa manera, indirectamente, estamos dándole alta disponibilidad a las aplicaciones que trabajan sobre las máquinas virtuales. O la otra forma es manejar un failover cluster en los servidores físicos de manera tal que las aplicaciones que operan en esos servidores son altamente disponibles porque si fallan pasa de un servidor físico a otro. Hay dos maneras, dos enfoques, pero ambos, digamos que lo que tratan es de llevar la aplicación a un estado de alta disponibilidad. También tenemos la solución de respaldos tradicionales que nos permiten tener una recuperación en diferentes circunstancias dependiendo de la forma que se han implementado estos respaldos. Y también tenemos respaldos en línea, que la diferencia con los respaldos tradicionales es que se hacen con medios de respaldo que están en línea. Entonces, eso, pues digamos, reduce los tiempos de restauración. Y también tenemos dentro del
de las soluciones de respaldo, los respaldos de las máquinas virtuales completas, que también te ayudan al momento de manejar una contingencia que afecte todo un servidor virtual, por ejemplo. Ahora, si nosotros ya hemos analizado estas soluciones, tenemos ya una estrategia planteada para tratar de mejorar la disponibilidad, adicionalmente debemos enfrentarnos con la posibilidad de que ocurran problemas de mayor envergadura. O sea, supongamos que ya no se trata de un virus, ya no se trata de una interrupción en la conectividad a Internet por medio de alguno de nuestros proveedores de acceso a Internet, sino que estamos hablando quizás de amenazas mayores tales como un incendio o como un daño por agua, porque se incendió la oficina de al lado y bueno, cuando llegaron los bomberos, eso fue una inundación completa, o hubo un daño en las tuberías, o hubo un problema de seguridad que impide el acceso a las oficinas de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, para esos casos mayores hay que pensar en soluciones que son más completas o que son un reto mayor. Y para eso preparamos lo que se llama un plan de recuperación de desastres, un disaster recovery plan. Entonces, para eso deberíamos incluir, para poder preparar, quiero decir, un plan de recuperación de desastre, debemos también incluir un análisis de riesgo, tratando de determinar cuáles son las posibilidades de que se materialicen las diferentes amenazas mayores. También debe definirse cuáles son los elementos que de verdad deben ser recuperados. También ver cuáles son los datos que deben ser recuperados y también en cuánto tiempo debe darse esa recuperación. Claro, en principio nosotros pudiéramos pensar que la gerencia va a decir, bueno, deseamos que se recuperen todos los elementos y que se recuperen todos los datos y que además sea en poco tiempo. Pero eso implica una inversión bien grande porque tendrías que tener un sitio alterno con la misma cantidad de servidores que tienes en tu data center principal, con una tremenda solución de conectividad para replicar cada uno de los datos. Perdón, ¿no escuchan? ¿Sí? ¿No se escucha? ¿Dejaron de escuchar? Se escucha bien, no, se escucha bien, Carlos, puedes seguir. Sí, escuchamos. Perfecto. Sí, perdón, es que me pareció que alguien comentaba que no se escuchaba, disculpen. Bueno, les comentaba entonces que, digamos que si ustedes quisieran tener un plan de recuperación de desastre donde se recupere todo en la menor cantidad de tiempo posible, la inversión tendría que ser realmente importante. Y cuando entonces empezamos a tener limitaciones de presupuesto, que es lo normal, hay que empezar a priorizar. Entonces, por eso hay que determinar cuáles son las aplicaciones que son críticas para que no se interrumpan o que se interrumpan lo menos posible los ingresos de la organización, ver entonces cuál es la mínima infraestructura para que esos servicios, para que esas aplicaciones funcionen y cuáles son los datos críticos que deberíamos recuperar y entonces empezar a planear para lograr una recuperación en el menor tiempo posible con una inversión que sea adecuada. Entonces, una vez que eso está preparado, es importante que de forma periódica se hagan pruebas que tengan un control con los responsables identificados, porque suele ocurrir que muchas veces se prepara un plan, pasa mucho tiempo, hay cambios en la infraestructura que perjudican la ejecución del plan en el día donde ocurre el verdadero problema. Entonces es importante mantener pruebas y por lo menos una vez al año debe evaluarse ese plan de recuperación, porque es muy normal que también cambien algunas circunstancias en el negocio que impliquen que ese plan sea reformulado o que por lo menos tenga ajustes. Uno de los elementos que comentábamos cuando hablábamos de la continuidad es los SLA, los Service Level Agreements. Esos SLAs deberían incluir algunos aspectos básicos. Unos, cuáles son las horas de operación, en este caso, de las distintas unidades que se relacionan con el área de tecnología.
Entonces es importante tener SLA para cada uno de los proveedores y también para los diferentes departamentos, por ejemplo, el de soporte al usuario, el departamento de infraestructura, el departamento de desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante que se definan cuál es la disponibilidad acordada. Entonces, puede ocurrir que alguno de los gerentes del negocio se queje constantemente porque tiene caídas en alguna aplicación que duran 15, 20 minutos. Bueno, eso hay que definirlo bien. ¿Cuáles son los tiempos de caída en las diferentes aplicaciones que son aceptables? Y también hay que definir con claridad cuáles son los tiempos de respuesta. Por ejemplo, cuando un usuario reporta una falla, ¿en cuánto tiempo debe recibir una respuesta por parte de alguien en el área de soporte? ¿En cuánto tiempo debe solventarse el problema? ¿Cuáles son los niveles de escalación? Es decir, en cuánto tiempo se escala con un supervisor o con un gerente en el área, etcétera, ¿no? Todos esos temas. También, ¿cuál es el Recovery Point Objective y el Recovery Time Objective? Esos aspectos, el RPO y el RTO, son importantes, ¿no? En uno, nosotros debemos definir cuál es digamos, el tiempo, el punto más antiguo que yo debo garantizarle de datos a los usuarios de alguna aplicación. Por ejemplo, si tenemos alguna aplicación que funciona con una base de datos en SQL y hay un problema serio que afecta la infraestructura, se dañó el sistema de almacenamiento, por ejemplo, hay que tener claro de cuáles son los datos que vamos a recuperar garantizados. Es decir, mira, vamos a tener los datos del día anterior, o vamos a tener los datos de 2 horas atrás, o vamos a tener los datos que estaban en el sistema hace 6 horas. Eso hay que, digamos, definirlo con claridad. Y también en cuánto tiempo yo voy a tener ese sistema con los datos recuperados y operativos. Si tenemos un caso donde se dañan 2 servidores al mismo tiempo y la falla es seria, es irrecuperable desde el punto de vista de hardware, entonces hay que definir, bueno, el máximo tiempo son 12 horas, para lo cual se supone entonces que debemos tener un contrato de soporte adecuado con el fabricante del hardware de servidores, por ejemplo, que garantice que realmente en el tiempo estipulado vamos a tener todos los componentes reemplazados y vamos a poder hacer la restauración de los datos en el punto definido en el Recovery Point Objective. También es importante definir los objetivos de retención, que tienen que ver con que en algunos casos es necesario recuperar una base de datos o el histórico de algún sistema ERP a como estaban hace un mes, o hace 15 días, o hace 6 meses. Entonces, para cada una de las aplicaciones hay que definir cuál es el periodo de retención, es decir, qué es lo más antiguo que yo puedo recuperar. En algunos tipos de negocio, para parte de los datos, eso está estipulado por regulaciones. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos la SUDEBAN, que es la Superintendencia de Banca y Seguro, en donde se definen algunos compromisos para tener disponibles los datos de algunas operaciones, por ejemplo. Entonces, eso por regulación ya es una obligación. Pero también, por la naturaleza del negocio, se pueden definir periodos de retención menores o mayores, entendiendo que mientras sean mayores en el tiempo, más almacenamiento es necesario y entonces los costos son más elevados. Es decir, la inversión necesaria para construir la solución de protección de datos, ¿no? Ahora, cuando entonces estamos hablando de redes altamente disponibles, en el marco del plan de lo que estamos conversando, debemos entender que cuando hablamos de alta disponibilidad, significa que debe haber redundancia en los distintos elementos que forman parte de la solución de red. Entonces, para esa comunicación en red, nosotros manejamos varios elementos, por ejemplo, los adaptadores de red, las redes de área local, las redes, digamos, entre sedes y la conectividad hacia Internet. Entonces, eventualmente vamos a incluir soluciones multiruta o multipath in-out. Para que si tenemos redes redundantes, es decir, si por cada servidor vamos a tener varios adaptadores de red,
vamos a manejar entonces varias áreas, varias redes de área local o con switches redundantes y conexiones entre sedes redundantes con diferentes proveedores y por diferentes medios. Por ejemplo, si tenemos la conectividad entre sedes principal basada en fibra óptica, que normalmente es subterráneo, entonces deberíamos tener eventualmente una ruta alterna para la conectividad entre sedes que sea inalámbrica, que sea por microondas, que sea por algún otro medio de transmisión, para que si ocurriera un problema en la acera porque se equivocaron y rompieron la acera en el lugar que no debían, tengamos una conectividad alterna. Entonces, para eso debe haber soluciones multirrutas, de forma tal que el propio sistema, de manera inteligente, cuando se interrumpe físicamente una conexión, de manera automatizada, se tome la vía alterna. También, cuando estamos hablando entonces, estos son algunos ejemplos en general, cuando estamos hablando de los sistemas de almacenamiento y estamos planeando alta disponibilidad, algunos de los elementos que nosotros debemos considerar son, por ejemplo, los arreglos de disco, los arreglos RAID, que la mayoría de nosotros los conocemos, algunos más que otros, pero tienen que ver con que nosotros podemos preparar los sistemas de almacenamiento con arreglos que tengan redundancia, es decir, que si se daña un disco o dos discos de un sistema de almacenamiento, el arreglo de disco permite que los datos no se pierdan y que la operación tampoco se interrumpa, de forma tal que se puedan sustituir el disco o los discos que se han dañado sin que la operación se afecte. Para los diferentes tipos de almacenamiento hay diferentes formas de conectividad. Por eso es que decimos que los almacenamientos en tecnología pueden ser DAS, NAS o SAN. Cuando estamos hablando de DAS, es Direct Attached Storage, es decir, son los discos que se conectan directamente a los servidores, por ejemplo. Los NAS son los Network Attached Storage, que son básicamente cajas de almacenamiento que tienen una conectividad vía red y que esas soluciones de hardware tienen su propio sistema operativo y comparten los archivos a nivel de archivo con sus propios protocolos de lo que serían transferencias de archivos, por ejemplo, HTTPS, NFS, SMB, FTP, SFTP, etc. Y también hablamos en soluciones más robustas cuando estamos hablando de alta disponibilidad y de clústeres de servidores de soluciones SAN, que son Storage Area Networks, que básicamente son sistemas de almacenamiento conectados en red, pero donde los archivos se comparten a nivel de bloques de archivo. Es decir, esos sistemas de almacenamiento son controlados directamente por los diferentes nodos, así que serán los servidores que forman parte de un clúster, entonces brindan una redundancia no solamente a nivel de disco, sino que si se daña un servidor, entonces otro servidor toma la función y no se interrumpe la operación de la aplicación. Hoy en día, cuando hablamos de almacenamiento, también estamos hablando de almacenamiento en la nube. Y básicamente son soluciones parecidas a las anteriores, pero que están en un lugar remoto y que un proveedor de servicio nos lo pone a disposición con la flexibilidad que podamos contratar diferentes tamaños de almacenamiento y pagar solamente por ese tamaño que estamos contratando dentro de una infraestructura que ofrece un proveedor, y ese proveedor entonces tiene todas las garantías a nivel de data center, conectividad, redundancia de hardware, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago es pagar por el pedacito que estoy contratando. Pero al final también tiene que ver con los distintos elementos, ¿no?, que mencionamos antes. Ahora, ya hemos mencionado alta disponibilidad a nivel de comunicación, es decir, de redes. Alta disponibilidad en el almacenamiento. Ahora, también es necesario entonces hablar de alta disponibilidad en el sistema de cómputo, es decir, en lo que es procesamiento y memoria RAM. Entonces, cuando estamos hablando del cómputo, estamos hablando ya de soluciones de alta disponibilidad diferentes. Entonces, para este sistema de alta disponibilidad hay que considerar cuál es el tipo de aplicación, y hay diferentes herramientas que se pueden emplear. Una herramienta, por ejemplo, es Failover Clustering, que es una característica que forma parte de Windows Server 2016 y en versiones anteriores también,
Y básicamente permite que una aplicación esté soportada, digamos, por 3, 4 servidores, de forma tal que si uno de esos servidores falla, la aplicación pasa a ser soportada por otro nodo que toma esa función y el almacenamiento es un almacenamiento compartido, por ejemplo, en una SAN, como lo vimos en la lámina anterior. Cuando estamos hablando de NLB, del Network Load Balancing, es algo similar, es decir, es un clúster, pero allí, digamos que es más apropiado para otro tipo de aplicaciones donde los datos no cambian. Por ejemplo, si yo tengo una solución que funciona en 2 capas, la primera capa, que es el front-end de la solución, es donde está la aplicación web. Yo pudiera, en lugar de manejar la aplicación en un solo nodo, pudiera tener 5 servidores y en cada uno de esos servidores tener mi aplicación web operando. Y con el sistema de balanceo de cargas, yo lo que hago es que cada vez que llega un nuevo usuario, se va a ir conectando a diferentes nodos de esos 5, pero todos están operando. Y si falla uno, la carga se redistribuye en los 4 que quedan, pero siempre estoy trabajando a una capacidad óptima en función de la cantidad de nodos que tengo operativos. Entonces, claro, eso es viable cuando las aplicaciones no tienen datos que cambien. Entonces, para esos casos, manejamos NLB. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de bases de datos donde los datos sí están cambiando, hay que buscar otros mecanismos tal como el de failover clustering, en donde un solo nodo es el que está manejando las transacciones y si ese nodo falla, en ese momento otro es el que toma las transacciones y la manejan sobre un almacenamiento común. Excelente. Entonces, allí, hasta ahí llega un poco lo que es el tema de alta disponibilidad como la parte de introducción, ¿no? Entonces, muy bien. Ahora, cuando estamos hablando en la lección número 2, mejor dicho, ya estamos entonces entrando en lo que es la planeación de alta disponibilidad y de recuperación de desastre sobre aplicaciones que operan sobre máquinas virtuales de Hyper-V. Entonces aquí vamos a ver algunos elementos bueno, sobre eso viene el laboratorio, ¿no? Ojalá no dé tiempo de ver, aunque sea una parte del laboratorio, porque esta presentación es hasta las 9, entiendo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Cuando nosotros estamos pensando en soluciones funcionan en máquinas virtuales, que hoy en día son la mayoría, nos encontramos con 3 tipos de soluciones principales. Voy a comenzar por la que está más abajo, por la última, que es NLB, porque se refiere a casos un poco más específicos. Básicamente, tiene que ver con aplicaciones que son de datos que no cambian, ¿no? Es decir, estamos hablando de, por ejemplo, aplicaciones web o de servidores de escritorio remoto. Es decir, no importa que yo tenga 6, 7, 8, 10 máquinas virtuales con la misma aplicación y no importa cuál se conecte el usuario, porque en todos los servidores es la misma aplicación y los datos no van a variar. Entonces, para ese tipo de aplicaciones, la solución adecuada es un NLB. Existen soluciones NLB de hardware y en el caso de Windows Server 2016, también el sistema operativo incluye su propia solución NLB que es fácil de implementar y es una solución adecuada para aplicaciones web, digamos en su mayoría, ¿no? Y las aplicaciones web suelen ser, digamos, el front-end de una solución mayor. Ahora, cuando hablamos de la parte de la aplicación donde se guardan los datos, ¿no? Para esa parte, para esa capa de aplicación, entonces sí hay que manejar soluciones un poco más robustas, tales como lo que sería un failover cluster. Microsoft en su sistema operativo incluye las características de failover clustering, pero hay como 2 enfoques o dos maneras de implementar. Una opción es
hacer lo que se llama host clustering, en donde nosotros vamos a clusterizar, por decirlo de alguna manera, la máquina virtual completa. Por ejemplo, usted tiene una aplicación que es una aplicación que no es cluster aware, es decir, una aplicación que no está diseñada para funcionar con cluster. Es una aplicación cualquiera y usted necesita que sea altamente disponible. Bueno, allí usted lo que necesita es que la máquina virtual sea altamente disponible y ya no importa que la aplicación no esté diseñada para cluster. Porque en caso de que falle un servidor físico, la máquina virtual completa va a pasar a ser controlada por otro nodo y entonces va a seguir funcionando la aplicación que está dentro de la máquina virtual. En ese caso, entonces, digamos, es una solución más universal y funciona para ambientes Hyper-V. Porque la aplicación que se va a clusterizar, que se va a hacer altamente disponible, es justamente Hyper-V. Y entonces el componente que es altamente disponible es la máquina virtual completa. Ahora, en algunos escenarios, donde sí es necesario que la aplicación sea cluster aware, es decir, que la aplicación sea compatible con soluciones de cluster, en ese caso usted puede hacer una implementación, ¿verdad?, con una estrategia llamada guest clustering, en donde la aplicación es la que se va a clusterizar. Entonces usted hace la implementación de la característica de failover cluster dentro de cada una de las máquinas virtuales que van a funcionar como nodos del failover cluster. Y también es una solución válida porque en ambos escenarios usted está, digamos, respaldando la aplicación por medio de varios servidores físicos. Entonces, en ambos casos se llega a la misma meta, al mismo objetivo, que es el de alta disponibilidad para una aplicación o para un conjunto de aplicaciones. Ahora, para que esta clusterización funcione, nosotros nos apoyamos en el sistema operativo Windows Server 2016 en una característica que se llama Leaf Migration. Pero Hyper-V maneja otras formas para mover una máquina virtual de un servidor a otro. Entonces, aquí se listan en esta lámina varias formas de mover una máquina virtual de un servidor físico hasta otro servidor físico. Entonces, esas formas o esas modalidades son estas que se mencionan acá. Por ejemplo, usted puede hacer una migración de la máquina virtual completa o solamente el almacenamiento de una máquina virtual. De repente usted tiene una máquina virtual en un servidor físico, pero quiere mover el almacenamiento hacia una SAN, hacia un almacenamiento que está fuera del servidor. Usted puede hacer una migración del storage y la máquina virtual, es decir, lo que es el cómputo sigue ocurriendo en ese servidor, pero el almacenamiento de los discos virtuales y de los otros componentes están en la SAN. O la puede cambiar a otro lugar y sin ningún problema. También tiene una opción de Quick Migration que te permite migrar rápidamente un servidor de forma completa de una máquina virtual, mejor dicho, de un servidor físico a otro. Está el Leaf Migration, que es algo similar, pero en donde la máquina virtual ni siquiera tiene por qué ser apagada. Es decir, tú tienes un servidor virtual que corre unas aplicaciones y hay clientes de esa aplicación que están trabajando. Y tú puedes, con Hyper-V 2016, mover esa máquina virtual de un servidor a otro sin apagar la máquina virtual y sin que esté fuera de línea. Los usuarios ni siquiera se van a dar cuenta. Incluso tú puedes hacer ese Leaf Migration sin tener que haber implementado Failover Cluster. Eso lo puedes hacer con servidores físicos que estén dentro de la misma red y que sean, digamos, que manejen Hyper-V por lo menos Windows Server 2016. También tenemos una nueva característica que se va a mostrar en la práctica en el laboratorio que se llama Hyper-V Réplica, que es como una solución intermedia, es decir, es una solución que te permite levantar una máquina virtual que está siendo replicada de forma constante de un servidor a otro, inclusive de un site a otro, aunque no haya usted implementado Failover Clustering, porque uno de los elementos para implementar Failover Clustering es que usted necesita, a juro, una SAN. Es decir, usted requiere un Storage Area Network, que normalmente es una solución de almacenamiento costosa. Ahora, Hyper-V Replica
es lo que mencionamos en láminas atrás como una solución de contingencia. Son workaround solutions, es decir, no es una solución automática. Si ocurre una falla, es necesario que algunos de los operadores de tecnología intervengan en el sistema, levante la réplica de la máquina virtual, todos siguen trabajando y cuando se solvente el problema en el servidor físico principal, esa máquina debe retornar a su ubicación original. O sea, implica una intervención humana y va a tener unos pequeños tiempos de caída. Y también tenemos en Hyper-V la probabilidad de exportar y eventualmente también de importar máquinas virtuales. Usted puede exportar una máquina virtual, por poner un ejemplo, a un disco externo, llevárselo a otra ubicación e importarla en un servidor físico diferente y eso puede funcionar sin mayor problema. ¿De acuerdo? Es una operación bien sencilla de hacer y funciona como una estrategia de respaldo inclusive. Ahora, para tener una idea gráfica de lo que es el Leaf Migration, fíjate, pudiéramos tener dos nodos, es decir, un servidor físico donde está funcionando la aplicación, el almacenamiento está en un sistema externo, es decir, es una SAN, es el almacenamiento compartido por un clúster, y si hay una falla en el nodo número 1, de forma automática, la aplicación va a pasar a ser controlada por el nodo número 2 y eso va a ser algo en vivo y automatizado. Claro, para manejar el Leaf Migration, usted debe haber habilitado la función, tiene que tener, por supuesto, unos requerimientos a nivel de las máquinas físicas, es decir, debe manejar la misma tecnología a nivel de procesamiento, ¿verdad? De hecho, se desea que las máquinas físicas sean lo más parecidas posible, que tengan las mismas capacidades. Las máquinas físicas deben formar parte del mismo dominio y usted debe tener unas características allá preactivadas en la solución de Hyper-V. ¿De acuerdo? Debe configurar aspectos tales como la autenticación y una serie de elementos que permitan que cuando esa máquina se vaya de un servidor físico al otro, inclusive las configuraciones de red se mantengan intactas para que no se interrumpa la operación de las aplicaciones. Ahora, cuando estamos hablando de alta disponibilidad y de este tipo de movimientos de un nodo a otro, es importante que nosotros consideremos lo que sería todo el sistema de almacenamiento para que sea factible hacer la migración en vivo de una máquina virtual. Ese almacenamiento debe ser, ¿verdad? Entonces, una SAN. Y también debemos entender que con sistemas Windows Server 2016, si usted no tiene una SAN, que es una solución de fábrica como SAN, propiamente dicho, usted puede configurar un servidor con sistema operativo Windows Server 2016 para que ese servidor funcione como una SAN. Es decir, él comparta su almacenamiento para que otros servidores lo usen como una SAN. Entonces, eso también es una opción y se llama SAN iSCSI y es 100% viable con sistemas operativos Windows Server 2016. Entonces, el almacenamiento de esa máquina virtual debe estar en esa SAN para que yo pueda manejar ese tipo de migraciones en vivo sin que la máquina virtual se apague y entonces los usuarios no perciban ninguna interrupción durante esa migración en caliente. ¿De acuerdo? La característica de Hyper-V Réplica, que es una característica bien interesante, disponible a partir de Windows Server 2012, permite que sin hacer una implementación de failover clustering, yo pueda tener un host Hyper-V, es decir, un servidor físico donde funcionan unas máquinas virtuales y que esas máquinas virtuales estén siendo replicadas hacia otro servidor físico con Hyper-V. Y ese otro servidor físico eventualmente pudiera estar incluso en otro site, de manera tal que esta solución forme parte de mi plan de recuperación de desastres. Entonces, para esto, yo debo tener un enlace entre sedes, un enlace WAN, un Wide Area Network, que sea lo suficientemente robusto para que sobre ese enlace estén transmitiéndose de forma permanente la réplica.
Ahora, yo les comento, en mi experiencia personal, que el uso de ese tráfico, la verdad, es bastante eficiente. Lo que toma más tiempo es la replicación inicial, pero una vez que se ha hecho la replicación inicial, la replicación, pues digamos, incremental de esas máquinas virtuales requieren poco ancho de banda. Entonces, inclusive, nosotros hemos preparado estos ambientes de réplica sites, incluso sobre VPNs hechos con enlaces dedicados que no tienen un gran ancho de banda. Y funciona bien. Ahora, en Windows Server 2016, inclusive pudiéramos tener un tercer site con lo que se llama un extended réplica. Es decir, de mi servidor original yo replico hacia un sitio alterno. Y desde ese sitio alterno se hace una segunda réplica hacia un tercer sitio que en caso de que fallen los dos anteriores, pudiera iniciar la operación de mi máquina virtual con una pérdida mínima. Es decir, si mis servidores están siendo replicados cada 30 segundos, voy a perder 30 segundos de datos, quizás un poco más. Si están siendo replicados cada 5 minutos, eventualmente voy a perder 5 minutos de datos, desde que se cayó el sitio inicial. Y si se están replicando cada 15 minutos, el tiempo máximo que voy a perder de operaciones es de 15 minutos. Ahora, eso sí, esto no es una operación automatizada, es decir, debe haber a alguien que entonces active digamos, la máquina virtual en el sitio alterno para que tome la operación principal. Pero es una solución intermedia que implica una inversión mucho menor que la que hace falta cuando vamos a hacer una implementación de Failover Clustering. Y funciona bien, incluso para pequeñas empresas. También, dicho sea de paso, si usted quiere tener una solución que mejore la disponibilidad de aplicaciones, preveyendo una falla de hardware en un servidor, pudiera hacer la implementación de Hyper-V Replica, aunque los servidores físicos estén en el mismo site. Y eso va a funcionar inclusive mejor. Claro, si ambos servidores físicos están en el mismo site, si hay una falla que afecte toda esa oficina completa, por supuesto, digamos, no va a poder darle continuidad a la aplicación porque se va a afectar todo, ¿no? Pero es una buena solución para pequeñas empresas. Ahora, para esa planeación de Hyper-V réplica hay que tomar en cuenta aspectos tales como los que les comentaba, que esa frecuencia de replicación puede seleccionarse para que sea cada 30 segundos, cada 5 minutos o cada 15 minutos. Y que, por supuesto, se puede implementar un tercer sitio de replicación, que es lo que se llama Extended Replica. Ahora, en esa implementación hay que tomar en cuenta que básicamente es una característica disponible en Windows Server 2016 y que no hace falta pagar algo adicional para implementarlo. Se supone que debe tener suficiente almacenamiento en ambos sites, ¿verdad? Y debe tener una conectividad con un desempeño lo suficientemente óptimo para permitir que esas réplicas no sean interrumpidas en el tiempo. También al momento de activar esa característica en Hyper-V en ambos servidores, es necesario abrir algunos puertos en el firewall en función de cómo vaya a ser la implementación usted. Normalmente se hace sobre HTTPS, por lo tanto es necesario abrir el puerto 443. Para mejorar la autenticación y hacerla más segura, es ideal basarla en certificados. Entonces, es importante considerar que necesita tener los certificados emitidos. También se puede manejar con una autenticación sobre Kerberos. Sin embargo, se recomienda utilizar autenticación basada en certificados. Para hacer esa configuración, básicamente, debemos definir en Hyper-V cómo va a ser la autenticación y los puertos, seleccionar cuáles van a ser los servidores que van a hacer las réplicas, por supuesto, seleccionar cuáles van a ser las ubicaciones de los archivos que soportan las máquinas virtuales replicadas. Bueno, normalmente se crea una carpeta para hospedar las réplicas en el servidor que va a ser el que reciba esas réplicas. Y después de eso, individualmente en cada una de las máquinas virtuales se va habilitando la característica de replicación.
¿De acuerdo? Cuando nosotros queremos activar el failover, que es, digamos, es la instrucción que dice que el servidor que está siendo replicado se va a encender y que va a hacer que da soporte a las aplicaciones, tenemos algunas opciones. Uno es hacer un failover de prueba, ¿verdad? Un failover manual, porque eventualmente va a ser un mantenimiento o algo en el servidor principal y quiere manejarlo de una forma y después revertirlo, o un failover propiamente para un caso de falla. Aunque aquí dice manual failover y después dice failover, la verdad es que ninguno de estos failovers son automatizados, sino que todos son iniciados por un usuario. Entonces, después tendríamos el laboratorio de estas lecciones que hemos visto. Básicamente se prueba lo que es la migración en vivo y la configuración de Hyper-V réplica. Sin embargo, para darle continuidad a lo que nos queda en esta sala, ¿cuánto nos queda, Daniel? A ver. Llevamos, déjame revisar. No veo cuánto tiempo llevamos, pero me parece que deberíamos aprovechar el tiempo y terminar la parte teórica para después dedicarle los minutos que nos queden al laboratorio. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver rápidamente el tema de respaldo, que la verdad nos va a tomar unos pocos minutos, ¿no? Entonces, Windows Server 2016 incluye una poderosa herramienta de respaldo cuyas limitaciones principales tienen que ver con que hay que implementarla en cada servidor físico por separado. No se puede centralizar porque es gratuita, entonces debe tener algunas limitaciones, pero que funciona bien cuando aún la organización no ha implementado, no ha hecho la inversión en una solución corporativa de respaldo. Con Windows Server Backup nosotros podemos hacer respaldos completos del servidor, ¿verdad? Incluyendo un respaldo del System State Data que permitiría hacer una restauración de todas las configuraciones de un servidor completas, tal y como estaban antes del problema que tuvimos, que hayamos tenido. También tú puedes hacer respaldo y restauración, inclusive de archivos y carpetas por separado, incluyendo máquinas virtuales completas, y puedes restaurar máquinas virtuales completas. Puedes excluir algunos tipos de archivos o algunas carpetas si quieres, pues digamos, reducir la cantidad de espacio utilizado por el respaldo y quieres excluir archivos que no necesitan ser protegidos. Y puedes inclusive seleccionar más de una ubicación de respaldo. Además, pudieras usar almacenamiento disponible en Microsoft Azure. Alternativamente, puedes utilizar las opciones de respaldo de Azure Online, pero esas sí no son gratuitas. Hay que contratarlo como un servicio y funciona muy bien para hacer respaldo inclusive completo de servidores físicos o virtuales en la nube. Por supuesto, como máquinas virtuales en la nube. Ahora, para hacer esa implementación, nosotros podemos tener entonces también operaciones de respaldo y restauración de todas las características de Hyper-V Host, incluyendo las máquinas virtuales, y también pudiéramos hacer respaldos y eventuales restauraciones de Active Directory Domain Services, también de archivos y carpetas, incluyendo servidores web. ¿Okay? Ahora, eso fue un vistazo rápido de Windows Server Backup. Cuando estamos hablando de Failover Clustering, también vamos a ver digamos, un resumen muy condensado, porque eso forma parte de 2 módulos adicionales, mejor dicho, 3 módulos cuando se incluye la parte de NLB. Vamos a mencionar algunos elementos. Cuando hablamos de un failover cluster, estamos hablando de al menos 2 nodos de un sistema de almacenamiento compartido que debería incluir una red de comunicación entre los nodos y ese almacenamiento dedicado solamente al almacenamiento. Deberíamos tener una red de comunicación interna entre los nodos y adicionalmente una tercera red que es la que permite que los clientes de las aplicaciones se comuniquen con los nodos. Entonces, yendo a lo que serían, pues digamos, los requerimientos, las funciones, vamos a ver algunos elementos. Lo primero es que la función de Failover Cluster te da alta disponibilidad para
datos para aplicaciones y para servicios de red. Por ejemplo, tú puedes clusterizar alguna función para algún servicio de red que para el negocio sea crítico. Al clusterizarlo, usted garantiza que si falla un nodo, ese servicio pasa a otro nodo y se mantiene en la operación del negocio. Ahora, hay que tomar en cuenta algunos aspectos. Primero, los prerequisitos a nivel de hardware y software, de aplicaciones que eventualmente requieren configuraciones específicas para operar en failover clustering, y también que esas aplicaciones deben ser cluster aware, es decir, deben ser diseñadas para operar en cluster. Cuando no se cumple esa última condición, entonces la vuelta que podemos buscarle es que clusterizamos la función de Hyper-V y entonces hacemos la máquina virtual sobre la cual funciona la aplicación altamente disponible. Entonces, aunque la aplicación no se dé cuenta que está en un clúster, le estamos dando alta disponibilidad. Algunos términos comunes cuando estamos hablando de failover clustering son, por ejemplo, el término de nodo, que es el que se le da a cada uno de los servidores físicos o virtuales que forman parte del clúster. El servicio o aplicación, que es, digamos, el elemento que queremos llevarlo a alta disponibilidad. El almacenamiento compartido, que tiene que ver entonces con los datos y todo el servicio que debe estar disponible para cualquiera de los nodos que necesite tomar control de ese servicio, de esa aplicación. El término quórum, que tiene que ver con los elementos mínimos que son necesarios para que el failover cluster se mantenga operativo. Entonces, él tiene un mecanismo para determinar si es posible o no que el clúster se mantenga operativo. El testigo, que es un componente opcional que ayuda a la determinación del quórum. Los términos de failover y failback, que básicamente tienen que ver con que se active por una falla el movimiento de la aplicación hacia otro nodo, por eso se llama failover. Y failback es lo opuesto, es decir, cuando el servidor que falló se recupera, entonces ese servicio puede, o aplicación puede, retornar a su ubicación original. Y los clientes, que básicamente son los usuarios de las aplicaciones que están siendo clusterizadas. Entonces, los tipos de clúster básicamente puede ser un failover cluster o también puede ser un NLB, que es un balanceo de cargas, que lo mencionábamos antes, principalmente como para aplicaciones web. La ubicación de los nodos, ¿verdad? Que también puede definir el tipo de clúster, básicamente puede estar todos en un solo site, en cuyo caso decimos que es un single site cluster, o pueden estar ubicados en diferentes lugares, lo que se denominaría como un multi-site cluster, y también se pudiera definir el tipo de clúster por un clúster activo-activo, en donde varios nodos están siendo usados para la operación de la aplicación, como por ejemplo un NLB, en un clúster activo-pasivo, en donde un servidor físico es el que está llevando la carga de cómputo y el otro está ahí solamente esperando a que ocurra una falla para tomar control de las aplicaciones. Pero si eso no ocurre, él está solamente en stand-by, es decir, en un estado pasivo. Ahora, esos componentes entonces tienen que ver con lo que ya hemos mencionado, es decir, con los nodos, la red sobre las cuales, o las redes sobre las cuales funcionan los nodos, porque decimos que es una red de almacenamiento, una red de comunicación interna y una red hacia los clientes. También el almacenamiento del clúster, que debe ser compartido, el quórum, que son los componentes mínimos que deben estar operativos para que el clúster se mantenga vivo, el testigo, que puede ayudar a determinar ese quórum, el servicio de la aplicación, que va a ser altamente disponible, y los usuarios, por supuesto, ¿no? Ahora, hemos visto entonces varias tecnologías, ¿verdad?, que pueden dar redundancia o que pueden proteger los datos. Esta lámina me gustaría que se la lleven como uno de los elementos principales de lo que hemos visto hoy. Tenemos varias tecnologías, todas disponibles en Windows Server 2016, pero cada una está como enfocada a una parte de la protección. Por ejemplo, si hablamos de una solución Zero Downtime, es decir, donde no hay caída de la aplicación,
la herramienta de respaldo no funciona. Es decir, la herramienta de respaldo sirve si te cae un virus y se corrompe los datos, puedes ir a una versión anterior cuando no había pasado nada. Entonces, está bien, tú necesitas ir a hacer una restauración. Pero la tecnología de Leaf Migration, ¿verdad? O de un cluster, un failover cluster, que utiliza Leaf Migration, sí te da un zero downtime. Porque si hay una falla, la aplicación pasa a otro nodo y, pues digamos, se mantiene operativo. Ahora, si hay una corrupción de datos, que lo vemos en la penúltima columna, el failover cluster no te va a ayudar porque los datos se corrompen, ¿verdad? Y aunque él pase de un nodo al otro, los datos van a ser corrompidos. Entonces necesitarías ir a buscar esos datos en un respaldo. Entonces ahí la herramienta de Windows Server Backup es más útil. ¿Me explico? Si hay una falla de un site completo porque hay una interrupción de electricidad durante un periodo largo, o si hay un terremoto, o si hay una explosión por la bombona de gas, o cualquiera de esos eventos que afectan a una ubicación completa, ¿verdad? Entonces, te pudiera ayudar un Hyper-V réplica o un clustering si ese clustering es multisite. ¿Me explico? O un Windows Server Backup si tú estabas guardando una copia de los datos en un sitio alterno. Porque de hecho se recomienda que cuando nosotros vamos a cometer una estrategia de protección de datos con respaldo, se aplique el enfoque 2 más 1. Es decir, dos respaldos, ¿verdad?, en el mismo sitio y por lo menos un respaldo fuera del sitio, off-site, ya sea en la nube, si es en línea, o con tape backups que sean transportados a otra ubicación. Entonces, cuando estamos hablando de fallas físicas, el failover cluster funciona bien, el Hyper-V réplica también, aunque vas a tener una pequeña interrupción mientras activas el failover, pero funciona bien también, ¿verdad? Y el Windows Server Backup te funciona en el sentido que si se dañó el servidor y no tienes otro servidor, pero tus datos están respaldados, cuando tengas un servidor de reemplazo, vas a poder restaurar una copia, inclusive una copia completa del servidor a su estado anterior, tal y como estaba durante la realización del último respaldo. Entonces, esta es una lámina interesante porque te ayuda a ver qué áreas tú puedes proteger con las diferentes herramientas que comentamos el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para avanzar en lo que nos alcance con el laboratorio. Entonces, vamos a ver acá. Allí están viendo la pantalla de un servidor remoto que estamos accediendo vía TeamViewer, ¿cierto? En este servidor vamos a levantar Hyper-V y en Hyper-V vamos a trabajar con unas máquinas virtuales que hemos preparado para el laboratorio. Muy bien, ahí ya están levantando. Vamos a ir comentando el escenario. Básicamente, la organización Adatum Corporation está buscando formas para probar una nueva solución de alta disponibilidad basada en las características y tecnologías que tienen disponibles con Windows Server. Nosotros, siendo administradores del sistema, nos han pedido ejecutar entonces esas pruebas y esa implementación. Vamos a hacer entonces una evaluación de esas tecnologías. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo podemos utilizar la característica de Hyper-V réplica. También hacer entonces las pruebas para hacer un failover cluster para Hyper-V y poder hacer la configuración de una máquina virtual que sea altamente disponible, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, vamos a trabajar con las máquinas virtuales que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos hacer es iniciar la máquina LOM DC1, que ya la iniciamos, y después hacer lo propio con las otras máquinas virtuales. Dejé para el final, para que estas vayan a arrancar, porque no han terminado. Esta otra ya podemos ir iniciando de una vez también. Muy bien. Entonces,
Ahí hay algunos aspectos teóricos que no vamos a tener tiempo de comentar en cuanto a lo que es el primer ejercicio, así que vamos a ir directamente al ejercicio que incluye, vamos a pasar también por lo que es el movimiento o la migración del almacenamiento, que sería el storage migration. Tenemos un servidor físico que se llama longhost 1 y aquí en Hyper-V ustedes ven que hay varios otros servidores. En este caso, entonces, en el ejercicio que vamos a realizar ahora, vamos a probar cómo sería mover el almacenamiento de un servidor virtual, en este caso se llama longsvr1b, a otro lugar. Fíjate que este servidor que está acá se llama longsvr1e y vamos a ver cuáles son las configuraciones. Así que acá en Settings nosotros vamos a verificar que tiene básicamente un disco duro virtual, dos discos duros virtual, perdón, en donde hay una controladora que es Either Controller 0 y allí vamos a ver en dónde está ubicado el disco virtual llamado longsvr1b.bhd. Que sería, ya va, un segundo. Parece que acá en esta máquina virtual se activó un snapshot. Un segundo. Se lo vamos a eliminar. Simplemente hacemos clic en Delete Checkpoint. Y ya. Él está haciendo el merge del almacenamiento. En poquito tiempo ya va a estar listo. Entonces vamos a revisar ese disco, dónde está ubicado, y vamos a darnos cuenta, vamos a tomar nota de su ubicación y después vamos a mover ese almacenamiento. Vamos a ver. Entonces ya está listo, ¿no? Vamos a revisar aquí. En Settings, vamos a ver dónde está el disco virtual de esa máquina, del disco llamado longsvr1b.bhd, y vemos que ese disco está ubicado en la unidad E, Program Files, Microsoft Learning, 2740, Drive, y ahí está el disco. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora un movimiento de ese almacenamiento. Entonces, vamos a ubicarnos encima de ese servidor virtual, vamos a hacer clic con el botón derecho y vamos a seleccionar Move. Entonces, aquí en Move, vamos a mover ese disco. Fíjense, lo primero que vamos a encontrarnos es un asistente. Hacemos clic en Next. En esta pantalla vamos entonces a decirle que vamos a mover el almacenamiento de la máquina virtual. Sería aquí, Move the Virtual Machine Storage. ¿Verdad? Hacemos clic en Siguiente y luego vamos entonces a seleccionar, ¿verdad?, cuáles son los discos que vamos a mover. Entonces vamos a decir que vamos a mover todos los datos a una sola ubicación, ¿verdad? O no, mejor dicho, vamos a seleccionar solamente los discos virtuales. Vamos a ver. Move only the virtual machine hard disk. Esto que está acá, ¿no? Entonces, después vamos entonces a seleccionar el disco que nos interesa, que ya validamos dónde estaba, que es este que está acá. El 27461-long-svr1-b.bhd. Entonces vamos a seleccionar solo ese disco y hacemos clic en Siguiente. ¿Verdad? Ahora vamos a ver. Ya va. No, perdón, este es el que vamos a seleccionar. El que dice All Files. En siguiente, vamos entonces a ubicar una carpeta que es donde vamos a colocar ese disco. ¿De acuerdo? Entonces allí vamos a ubicar una carpeta, un disco en
inclusive distinto, que va a ser el C. Ya, déjenme mostrárselo acá. Acuérdense que él estaba ubicado en otra unidad y ahora vamos a seleccionar el disco C y allí vamos a crear una nueva carpeta que le vamos a poner VMs de Virtual Machines y allí vamos a crear una carpeta para este servidor. Y le vamos a poner por nombre lon-svr1-b. Y esa es la carpeta que vamos a seleccionar. Siguiente y finalizamos. Fíjense que la máquina virtual está encendida, ¿no? Que es lo importante ver acá. Y ustedes van a ver como la máquina no deja de estar encendida. Mientras, aquí está la máquina, mientras se está llevando a cabo el movimiento. ¿Ve? Entonces la máquina ya fue movida y nunca se apagó la máquina virtual y siempre estuvo en operación. ¿De acuerdo? Entonces ve que no tiene mayor problema. Vamos inclusive a revisar su configuración. Y vamos a validar que ahora la ubicación de ese disco es la carpeta que acabamos de crear. ¿Se dan cuenta? CVMs LONSVR1B, que es una carpeta que ni siquiera existía. Entonces, es una característica interesante que nos permite hacer cambios en máquinas virtuales, inclusive cambiar su ubicación sin interrumpir la continuidad en una aplicación. Ahora vamos a trabajar con lo que sería la implementación de Hyper-V réplica. Esto es una implementación bien interesante porque te permite darle una mayor disponibilidad a aplicaciones que están en máquinas virtuales. Es decir, tú le vas a dar mayor disponibilidad a toda la máquina virtual, lo que incluye todas las aplicaciones que funcionan dentro de esas máquinas. Entonces, para esto, vamos a trabajar con LON-host 1, que es esta máquina física donde estamos conectados, y vamos a hacer una réplica de un servidor virtual hacia otra máquina Hyper-V, que en este caso es esta, que es una máquina virtual llamada LON-host 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a iniciar sesión acá. Y vamos a probar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modificar la configuración de Hyper-V en ambos servidores, en LON-host 1 y en LON-host 2. En ambos vamos a habilitar la característica de Hyper-V réplica y para eso vamos a configurar la autenticación con Kerberos y por medio del protocolo HTTP, para lo cual debemos también abrir en el firewall el puerto 80, ¿de acuerdo? Entonces, mientras esa máquina virtual abre, vamos a ir modificando las características de Hyper-V en este servidor. Hacemos clic aquí, hacemos clic en Hyper-V Settings y aquí buscamos simplemente el área de Hyper-V réplica, ¿verdad? Entonces aquí buscamos Replica Configurations. En Replica Configurations vamos entonces a habilitar Hyper-V. Le decimos que lo vamos a hacer por medio de HTTP. El puerto 80 es el que vamos a utilizar. Y también en el área de autenticación y de autorización, perdón, vamos a hacer algo sencillo que es seleccionar la opción de permitir replicación desde cualquier servidor autenticado. Y para el almacenamiento de la réplica, vamos a crear una carpeta específica con ese propósito que le vamos a llamar VM réplica ubicada en la unidad C.
Entonces vamos para la unidad C, creamos una nueva carpeta que vamos a llamar VM réplica. VM réplica. Entonces allí vamos a ubicar el almacenamiento de las réplicas propiamente. Ahora, como les comentaba, además de hacer esto, es necesario configurar el firewall de Windows. Entonces, para eso, vamos a ir al panel de control. Y en el panel de control, vamos a abrir Windows Firewall. Dentro del Windows Firewall, vamos a ir a las configuraciones avanzadas. Y dentro de esas configuraciones avanzadas, vamos a buscar una regla preconfigurada que existe, una inbound rule, que se llama Hyper-V Replica. Hay dos, porque una es con el puerto 80 y otra es con el puerto 443. Vamos a buscar entonces simplemente la HTTP y la vamos a habilitar. ¿De acuerdo? Listo. Ahora vamos a hacer algo similar en el otro servidor, que en este caso es longhost 2. En esta máquina, que ya nosotros iniciamos sesión, vamos a hacer algo similar. Es decir, vamos a cambiar la configuración de Hyper-V y también vamos a cambiar la configuración del firewall de Windows para habilitar la comunicación o el tráfico correspondiente a Hyper-V réplica. ¿De acuerdo? Bueno, deme un segundo. Advanced Settings, Inbound Rules, y vamos a hacer lo mismo. Buscamos Hyper-V réplica HTTP.
Yo, aquí me está faltando la herramienta de Hyper-V, al parecer no está habilitada. Para este laboratorio, la máquina esta virtual con la que estamos trabajando, que es el NVHost, debería haber tenido habilitado de una vez en la Hyper-V, pero no era así. Entonces estaba revisando que, como ustedes vieron, yo iba a hacer la implementación, pero dio un error de validación, entonces estaba justamente verificando que se cumplieran todos los requisitos para poder implementar Hyper-V. Ahora, no es objeto de este curso particular, pero ustedes vieron que apliqué un cambio en la versión de la máquina virtual, porque la versión disponible para Windows Server 2016 en las máquinas virtuales es la 8.0. La que ustedes ven que tienen 5.0 es porque son máquinas virtuales que todavía su nivel de compatibilidad es con Windows Server 2012 R2. Entonces, lo que ocurre es que fue en Windows Server 2016 cuando se habilitó la función de lo que se llama Nested Virtualization, que significa que inclusive dentro de una máquina virtual, tú puedes habilitar la función o el rol de Hyper-V y permitir entonces crear y administrar máquinas virtuales dentro de un servidor que es virtual. Por eso que se llama virtualización anidada. Entonces, en este caso, bueno, por accidente no estaba preparado esa máquina virtual como host Hyper-V, y entonces esto es como un bono, porque adicionalmente estamos entonces habilitando la máquina virtual para que ella opere como un servidor de virtualización, lo que se llama virtualización anidada, que la verdad se ve en otro módulo de este mismo curso 2740, ¿no? Entonces, claro, para habilitar, para cambiar, para hacer el cambio de versión en la configuración de la máquina virtual, que es el configuration version, tuve que primero apagar la máquina virtual. Por eso es que tardó un poco más porque había que esperar que la máquina virtual apagara para después entonces hacer el upgrade de versión de 5.0 a 8.0, que es Windows Server 2016. Y ahora, cuando arranque, vamos entonces a hacer la implementación del rol de Hyper-V. De todas maneras, no sé si nos va a dar tiempo, pero ¿cómo se maneja el tema de la replicación? Básicamente, en este servidor físico Windows, el Lone Host 1, ya nosotros habilitamos la característica de replicación. Así que para habilitar la replicación, por ejemplo, de la máquina Lone SVR1, sería suficiente hacer clic con el botón derecho, seleccionar Enable Replication, pero claro, en el próximo paso yo tendría que seleccionar cuál va a ser el servidor que va a recibir la réplica. Ese servidor, bueno, en principio debe ser Lone NVHost 2. Si lo logramos habilitar ahorita, hacemos de una vez la replicación. Si no, bueno, vamos a llegar hasta acá. Básicamente aquí se dan los parámetros sencillos y cuando se habilita comienza a ocurrir lo que sería la replicación inicial, que es el proceso que toma más tiempo, porque una vez que se hace la replicación inicial, lo que se está transmitiendo de forma constante son solo los cambios en la operación de esa máquina virtual. Es una transmisión, la verdad, bastante eficiente, que como les comento, a mí me ha tocado hacer implementación incluso sobre VPNs, donde ni siquiera hay enlaces dedicados entre sedes, sino que sobre la conexión principal a Internet se establecen túneles VPN y aún así ha sido factible implementar Hyper-V réplica. También, como les comentaba, es útil para aquellos casos en donde tú no tienes un sitio alterno, pero sí tienes otros servidores físicos donde tú puedes hacer una réplica de tus servidores virtuales y en caso de que fallara el primer servidor físico, rápidamente tú puedes habilitar una réplica mientras entonces en el otro servidor levantas un respaldo que pudiera ser un respaldo completo de cómo estaba el servidor el día anterior, por ejemplo. Entonces, en esos casos, como un mecanismo de contingencia, puedes hacer una implementación de Hyper-V réplica y eventualmente en un periodo tan corto como 10-15 minutos, puedes tener a tus usuarios trabajando en sus aplicaciones como que si no hubiera pasado nada, perdiendo apenas unos minutos de datos, ¿no?
dependiendo cómo hayas configurado ese proceso de replicación. Entonces, vamos ahorita a arrancar el servidor NBHost 2 y vamos a hacer la implementación de Hyper-V y de inmediato hacer la configuración de Hyper-V réplica, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Ahí vamos entonces al Server Manager, que nos brinda la herramienta más sencilla para implementar nuevos roles en el servidor. Jóvenes, si quieren, podemos ir trabajando con las dudas que hayan transmitido para responder algunas entonces de las inquietudes que hayan planteado, porque me parece que nos quedan algo así como 7 minutos. Entonces, paralelamente, vamos avanzando a ver si esto está listo, pero podemos ir atendiendo algunas
de las dudas que hayan planteado. Déjame revisar si acá ya tengo algunas de ellas. Ya creo que no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, miren, adicionalmente a esta, digamos, esta sesión que hemos tenido, vamos a compartirles un material. Entiendo que el medio para compartir ese material va a ser entonces el grupo de WhatsApp, donde van a tener la oportunidad de recibir una guía en formato PDF, que es un libro, digamos, que trata todos los aspectos que corresponden a la certificación de este curso 2740. Entonces, el examen de certificación para este nivel, que sería instalación, configuración, almacenamiento y alta disponibilidad en Windows Server 2016, se cubre completamente con esta guía. Entonces, un material complementario que puede ayudarlo digamos, en lo que sea la preparación para un examen de certificación. Claro, también lo ideal es que tomen algún curso que incluya, pues, todos digamos, las explicaciones, tanto en el área de teoría como también las prácticas de los laboratorios, que permitan entonces conocer, digamos, en detalle cada una de estas características que tenemos en este sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a avanzar acá, aunque ya comentamos que básicamente para la configuración de Hyper-V réplica, una vez que hubiéramos hecho lo mismo que hicimos en el primer servidor, también para este servidor, solamente sería necesario completar ese asistente que se desplegó, seleccionando los mismos tipos de parámetros que tenemos ya configurado en ambos servidores. Es decir, autenticación basada en Kerberos, utilizando el protocolo HTTP por medio del puerto 80, seleccionar una carpeta que hayamos designado para el almacenamiento de las réplicas y listo. Al completar ese asistente, se debe entonces hacer una replicación inicial completa del servidor con todos sus componentes y después se mantiene simplemente una actualización. Dentro de ese asistente hay otro elemento que es interesante, y es que tú puedes permitir que se almacenen no solamente si deseas hacerlo, el servidor completo en su última versión, sino que tú puedas seleccionar que se guarden también las últimas 2, 3, 4 versiones que van a estar espaciadas en el tiempo en función de cada cuánto tú seleccionaste que se ejecutaran las réplicas, de manera tal que si, por ejemplo, ocurre una corrupción en los datos, tú pudieras irte a no la última versión, sino la versión de hace 15 minutos, o de hace 30 minutos, o de hace 45 minutos. Entonces, también es una buena opción para poder retroceder en el tiempo si fuera necesario, digamos, una situación de este tipo. Entonces, bueno, jóvenes, me parece que ya estamos a punto de terminar. Entonces, antes de que la misma reunión nos corte, quisiera agradecerles por su tiempo, por su atención. Espero que esta sesión le haya servido a ustedes como un abreboca de lo que, digamos, se trabaja en un curso en línea para Windows Server con LourTech. Entonces, espero que podamos compartir en un futuro cercano para alguna otra sesión de trabajo o ya propiamente dentro de un curso. Daniel, muchas gracias también entonces por todo tu apoyo y bueno, quedamos entonces a la orden, a su Sí. disposición.